noches. Sin más preámbulo, le quiero dar la bienvenida a Julio Frenk. Él es rector de la Universidad de Miami, fue secretario de Salud aquí en México y me atrevo a decir que es uno de los más grandes expertos en el tema de la salud pública en el mundo. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación a participar. No, hombre, gracias a ti, porque aparte ya son la medianoche allá en Miami. Te agradezco mucho la desvelada. Pero déjame comenzar con algo que ayer, hemos discutido a lo largo de todos estos días y te lo quiero preguntar a ti, que eres el experto. ¿Qué tan grave es el COVID-19? Es una situación muy seria que realmente representa un reto importante para todo el mundo. A mí en lo personal ya es la cuarta pandemia o emergencia de salud pública mundial que me ha tocado estar participando en alguna medida en la toma de decisiones y esta tiene características que sí representan un reto muy significativo para el mundo, las características propias del virus y de la enfermedad que ocasiona ese virus que es el COVID-19. ¿Por qué, Julio? ¿Por qué dirías que es serio? ¿Es la tasa de mortandad, es la tasa de contagios, son todas esas cosas? En fin. Sí, tiene dos características el virus que lo hacen particularmente complejo en su manejo. En primer lugar es que efectivamente es altamente contagioso, lo que se llama la tasa de reproducción, o sea, el número de personas que cada infectado a su vez infecta es cercano a 3, entonces nos imaginamos que una persona contagia a 3, 3 a 9, 9 a 27, y así nos vamos, entonces rápidamente se puede diseminar. Pero la segunda característica es que la gente que puede estar infectada, pero no tener síntomas o tener síntomas muy leves, como un pequeño catarro, son contagiosas. Entonces puede haber muchas personas que aparentemente están sanas, o como digo, tienen síntomas muy moderados, pero están contagiando la enfermedad, una enfermedad, como dije, muy contagiosa. Y esa combinación de esos dos factores hace que se disperse muy rápido y que sea muy difícil implementar los modelos tradicionales de control ante una epidemia. Por ejemplo, si lo comparamos con la epidemia de SARS, que es otro coronavirus, ahí solamente las personas ya muy enfermas son las que transmiten la enfermedad, pero esas personas están tan enfermas que típicamente ya están en un hospital y por lo tanto están autocontenidas, están aisladas porque están en un hospital. Aquí no, aquí una persona que está circulando puede estar contagiando el virus. Y dado que es tan contagioso, mucho más contagioso que el virus de la influenza, pues tenemos una mezcla ahí bastante complicada en términos de la diseminación de la enfermedad. Déjame preguntarte, Julio, algunas cosas que han salido últimamente en la prensa. Yo te lo quiero preguntar a ti, que eres el experto. ¿Es verdad que el virus viaja mejor o se siente más cómodo ese virus en el frío que en el calor y por lo tanto hay cierto paralelo donde van a sufrir menos la gente? Bueno, yo empezaría señalando algo que es fundamental. Por definición, cada vez que surge un nuevo organismo patógeno, por definición, porque es nuevo, la característica esencial de este evento es la incertidumbre. Esta es la primera vez que los seres humanos nos estamos encontrando con esta cepa particular del coronavirus. Y aunque hay algunas lecciones que podemos tomar de otros coronavirus o de otros virus que producen enfermedades respiratorias, la verdad es que no tenemos esa certidumbre porque es nuevo. Entonces, es probable que con los climas más calurosos la enfermedad se transmita menos, como ocurre con otros virus respiratorios. Por ejemplo, la influenza efectivamente baja la transmisión conforme vamos avanzando hacia los meses del verano. Pero no podemos confiarnos que así va a ser, porque siendo la primera vez que nos encontramos con este virus, tenemos esa característica esencial de la incertidumbre. Y es por eso que esta característica de la incertidumbre demanda dos respuestas fundamentales. Primero, yo diría las dos Cs. Primero, planes de contingencia. Hay que crear todos los escenarios y tener planes detallados para todos aquellos escenarios, incluyendo los peores escenarios. Y hay que estar listos, aún con esos peores escenarios,
no con la esperanza de que no ocurran, sino para poder trabajar a fin de que no ocurran. Segunda gran estrategia es la comunicación clara y sin ambigüedad, porque la incertidumbre genera mucha ansiedad, como es lógico, no sabemos a qué nos estamos enfrentando, hay temor, hay ansiedad. Entonces, lo más importante es una comunicación clara, directa a la gente, a través de fuentes creíbles, confiables, que emitan, que expliquen cómo es la situación. Y esas dos son pilares fundamentales de la estrategia para controlar cada vez que aparece un nuevo patógeno con este ingrediente tan fundamental de la incertidumbre. Déjame preguntarte, ¿qué explica el hecho de que en los condados de San Diego y San Isidro ya haya cientos de casos de COVID-19 y en Tijuana haya un conteo de decenas de casos de COVID-19 cuando pues esas ciudades están conurbadas? ¿Qué es lo que lo explica? El hecho de que en México se están haciendo menos pruebas, porque no creo, desde luego, que el virus separe la frontera, Julio. Sí, los virus no cargan pasaporte, exacto, entonces no se detienen en las fronteras. Así es. Es muy probable que lo que está reflejando es que se están haciendo menos pruebas. Aquí ha habido una situación, digamos, un poquito circular, ¿verdad? Porque estas pruebas, que son pruebas complejas, que toman tiempo, se aplican solamente bajo ciertos criterios. Por ejemplo, que la persona haya estado en alguno de los países de alto riesgo o que ya tenga una sintomatología muy franca. Pero precisamente por esas características que dije antes, de que hay mucha gente, un porcentaje alto de los infectados, posiblemente 70%, van a tener síntomas leves. Eso es la buena noticia. La mala noticia es que esas personas, aún con síntomas leves o sin síntomas, pueden contagiar la enfermedad. Entonces, si estamos limitando la prueba a gentes que ya tienen síntomas, bueno, pues por ese mismo hecho estamos no aplicando la prueba a muchísima gente que puede estar infectada y que está transmitiendo el virus, pero a quienes no le estamos haciendo la prueba. Entonces, es prácticamente seguro que hay un subconteo del número de infectados reales comparado con las cifras oficiales. En México estamos hablando, Julio. En México y en otros países. Es lo mismo en Estados Unidos, es lo mismo, porque en todos los casos hay una escasez de estas pruebas. Uno de los elementos básicos es poder transitar, no a pruebas de diagnóstico, sino a pruebas de tamizaje, que son mucho más rápidas, que dan resultados más rápidos, y que aunque no tienen la precisión de una prueba de diagnóstico, no importa, porque lo que necesitamos no es necesariamente confirmar, y de hecho lo que se puede hacer es entonces a los que en el tamizaje salen como posibles positivos, a eso sí aplicarles ya la prueba confirmatoria. Pero lo que es importante es poder detectar al mayor número posible de personas que con alta probabilidad están infectados, aunque estén asintomáticos y que están transmitiendo la enfermedad. Ahora, en ausencia de esas pruebas, la gran medida que tenemos en la salud pública cuando estamos en una situación así es lo que se ha llamado el distanciamiento social. Yo prefiero llamarle distanciamiento físico, porque no se trata de que la gente se aísle socialmente, sino de que utilice las tecnologías que tenemos hoy. Por algo se llama conectividad, porque nos permite estar conectados. Pero si es distanciamiento físico, si es crear una separación física a las personas para precisamente evitar esta alta tasa de contagio. El distanciamiento físico y el autoaislamiento. En el caso de personas que ya están confirmadas y sus contactos es el aislamiento. Pero para todos los demás, tengan o no síntomas, se hayan hecho o no la prueba, la clave es el distanciamiento, y aquí sí es algo que para que funcione todo el mundo tiene que jalar parejo. El distanciamiento tiene 3 beneficios. Uno, sí, obviamente reduce la transmisión. Si estamos evitando el contacto directo, vamos a evitar la transmisión. Pero lo segundo, que es quizás lo más importante, es que aunque vaya a haber el mismo número de casos, permite distribuirlos en un periodo de tiempo más largo. Y eso es fundamental para evitar que el sistema de salud se abrume. Es decir, no importa que sea el mismo número de casos, es muy distinto si todos esos casos se presentan rápidamente al principio de la
la fase de crecimiento exponencial, porque entonces todos están llegando a las unidades de atención médica y pueden agobiar el sistema de salud. Es lo que estamos viendo, pero así en tiempo real en Italia y en España. Ahora, el último beneficio, primero es reducir la transmisión, segundo es esparcer el número de casos para que el sistema de salud pueda responder mejor, lo que se ha llamado aplanar la curva de los casos. Y el tercer beneficio es que da tiempo suficiente para que se desarrollen, prueben y distribuyan medicamentos, pruebas diagnósticas y eventualmente una vacuna. Aquí las buenas noticias también es que tenemos hoy los instrumentos de la ciencia, como no hemos tenido nunca en el pasado. Y hay muchísimos grupos de investigación que están trabajando activamente, no nada más para la vacuna, que esa está distante como un año, sino también para tener pruebas mucho más rápidas, de este tipo de tamizaje rápido al que me refería, y sobre todo para eventualmente contar con algún medicamento. Pero necesitamos tiempo, porque esos medicamentos no es cosa nada más de empezarlos a aplicar. Ahora se están probando cerca de 69 medicamentos que ya existen, pero nuevamente, como es un virus nuevo, nunca se han probado para este virus, no sabemos que funcionen y que sean seguros. Entonces tienen que hacer las pruebas, ese proceso toma algo de tiempo, y mientras más distanciamiento social hagamos, no solamente evitamos abrumar el sistema de salud, sino que también le damos tiempo al sistema de investigación y desarrollo tecnológico para ofrecernos algunas de esas soluciones. Julio, el lunes, ayer publicaron un artículo tú junto con Octavio Gómez Dantes y Rafael Lozano, coronavirus, ahora es el momento de actuar. ¿A qué se referían, Julio? Bueno, nos referíamos a que México desgraciadamente se ha sumado a un grupo de países que empezó a tomar acciones con mucho titubeo, se minimizó la importancia de la epidemia. Países donde ahora estamos viendo las consecuencias de esos retrasos, donde se cuenta Italia, España, el mismo Estados Unidos, donde al principio el gobierno igual decía, no es muy grave, ahora que vengan los meses de más calor se va a controlar solito, no hay que preocuparnos tanto. Y esos retrasos se pagan con creces más adelante. El contraste es con los países como China, como Singapur, que sí reaccionaron muy rápido, con medidas muy drásticas, y han logrado controlar esta epidemia. Pero un poco el título era un llamado a que ya no hay tiempo que perder. Yo entiendo que muchas veces, sobre todo para los políticos, es difícil dar noticias malas, sobre todo cuando esas noticias van a tener un efecto en la economía. Pero por eso yo decía que ante la incertidumbre, lo importante es que haya una comunicación unificada y francamente que sean los expertos los que den esa comunicación, porque si no, lo que creo que pone muy nerviosa a la gente y puede llevar a conductas irracionales, incluyendo conductas de pánico, que a veces hacen más daño que la propia enfermedad, es cuando están oyendo mensajes disonantes, cuando los técnicos y los expertos dicen una cosa y los políticos los contradicen. Entonces, sí creo que ya es el momento de tener un mensaje claro. Yo celebro que esta mañana finalmente ya se haya declarado la fase 2. Creo que originalmente se había dicho que iba a ser hasta la siguiente semana. Bueno, me da gusto ver que las autoridades han recapacitado y que han adelantado esto, porque era evidente que había ya transmisión comunitaria, era evidente que lo que estábamos viendo en el número de casos confirmados era, como dice hoy Jaime Sepúlveda en un artículo en Reforma, la punta del iceberg, y que abajo de eso había muchísimo más casos ya con transmisión comunitaria, que en donde la medida fundamental es el distanciamiento social. Entonces, digamos, estamos llegando tarde, Julio. Me preocupa lo que dices, porque yo estuve en España 3 semanas antes de que comenzara la emergencia y estaban como si nada, no pasaba nada, iban al fútbol, estaban todos en la noche madrileña, etcétera. Y 3 semanas después, hombre, esto de repente cayó, se volvió exponencial, desde luego, ¿no?
Sí, porque como hay esos mensajes contradictorios, estamos viendo la pandemia evolucionar en China. Entonces, en Europa está diciendo, bueno, es un problema de los chinos. Sí. Finalmente, los italianos diciendo, bueno, está allá, no va a llegar aquí. Llega a Italia y están los españoles diciendo, bueno, es un problema de Italia, es un problema de los otros. Finalmente llega. Estamos en México también un poco repitiendo ese patrón, aunque creo que finalmente se está escuchando el llamado de los expertos que llevamos días y días diciendo esto ya hay que dar pasos mucho más enérgicos de distanciamiento físico entre las personas. Pero había esa misma actitud, no hay que apanicarse. Todavía tuvimos hace unos cuantos días un concierto multitudinario, actividades masivas, las operaciones en los aeropuertos como si nada, con grandes aglomeraciones. La experiencia, yo esta es la cuarta de estas epidemias o pandemias o emergencias de salud de carácter internacional que me ha tocado presenciar y vivir, como decía antes, y si algo hemos aprendido es que los retrasos se pagan con creces más adelante. Incluso el objetivo muy comprensible de tratar de no hacer daño a la economía y de ciertamente no afectar a la gente más pobre que vive día a día, al final una epidemia sin control, como lo que estamos viendo en Italia y en España, tiene unos efectos mucho más devastadores sobre la economía popular que actuar ahora. Entonces, no hay tiempo que perder. Se perdió tiempo, por ejemplo, en conseguir y empezar a hacer un abasto de medicamentos paliativos, porque hasta ahora no tenemos un medicamento para el virus, pero sobre todo de equipo protector para el personal de salud, que es fundamental, y de ventiladores para los pacientes más graves. Entonces, bueno, ahora se anuncia un fondo con recursos cuantiosos, pero el problema va a ser que ahora están todos los países desesperadamente tratando de conseguir algunos de esos insumos, como son ventiladores y equipo de protección personal para los médicos y las enfermeras y el resto del personal de salud, y hay una escasez mundial muy severa. Claro. Entonces, esos son los problemas de retrasar la toma de decisiones y de tratar de minimizar este tipo de emergencias. Julio, tú has estado aquí, te hemos tenido la fortuna varias veces para hablar de lo que está pasando, en los cambios que ha hecho el gobierno del presidente López Obrador en materia de salud pública. Ha sido pues muy crítico de estos cambios. Yo te preguntaría, en este momento, ¿cómo está preparado el país, México, para enfrentar precisamente esa epidemia cuando finalmente lleguen los enfermos? No serán todos, sabemos que serán críticos, quizá el 5% de ellos. ¿Qué tanta tenemos la infraestructura? ¿Cómo está México preparado para eso, Julio? Bueno, una emergencia de este tipo hubiera sido un reto para el sistema de salud bajo cualquier circunstancia. Correcto. Pero sí se da la desafortunada coincidencia de que pues llevamos desde principios de este gobierno con una serie de políticas erradas y erráticas que han debilitado al sistema de salud. Se ha debilitado una parte que era verdaderamente una joya, que era el sistema de vigilancia epidemiológica, con estas acciones de hostilidad al servidor público, esta idea de que todo el mundo en el servicio público es corrupto y que todo lo que se hacía antes estaba mal. Mucha gente muy talentosa se ha ido. Hay todavía buenas fortalezas y ahora es el momento de cuidar a esos recursos humanos, esos expertos, porque México, a lo largo de muchas décadas, empezando en los años 80, cuando fue secretario de Salud el doctor Guillermo Soberón, se fue estableciendo un sistema de vigilancia epidemiológica que es reconocido internacionalmente, que es de nivel internacional. Lo vimos con la pandemia de influenza, el H1N1, cuyos primeros casos surgieron en México. El sistema pudo detectar tempranamente esos primeros casos y dar la alerta mundial, y le hizo un gran servicio a la humanidad. El que yo escribí algún editorial en aquel entonces diciendo que el mundo había sido muy afortunado que esos primeros casos ocurrieran en un país como México, que tenía un sistema de vigilancia epidemiológica muy bueno y que es la clave en este tipo de situación.
Por otro lado, se erosionó la base financiera del sistema de salud, que era el Seguro Popular, que tenía una fórmula por la cual iban elevándose los recursos constantemente. Gracias a ese mecanismo financiero, el presupuesto real, o sea, después de descontar la inflación de la Secretaría de Salud entre 2000 y 2015, se multiplicó 4 veces. Y sin embargo vemos cómo desde los últimos años de la administración pasada y ahora los 2 primeros presupuestos de esta administración han habido recortes a la salud, incluyendo en estos presupuestos pues realmente incrementos que ni siquiera compensan el efecto de la inflación. Entonces, nuevamente, este es el momento de inyectar recursos extraordinarios y resarcir esos recortes que no tenían por qué ser y tratar de volver a tener un mecanismo como el que había antes en ley, una ley que ahora se derogó inexplicablemente, que aseguraba una fórmula por la cual, conforme aumentaba el número de personas afiliadas al Seguro Popular, o el nombre que se hubiera querido dar al nuevo esquema, pero tenía una fórmula de financiamiento con recursos crecientes. Yo todavía no entiendo qué se logró desmantelando eso, excepto lo que estamos viendo, recursos menos cuantiosos para la salud. Y finalmente, también en un objetivo loable, que es eliminar la corrupción, pero en vez de hacer esa operación con bisturí, se hizo con un machete, y entonces se alteraron los mecanismos de procuración de medicamentos y vacunas, y tenemos ahora algunas escaseces ahí. Incluyendo, no se está hablando mucho de ello porque el coronavirus absorbe toda lo la del atención, sarampión, vas a decir, pero ¿no? lo del sarampión, sí, ¿no? Que es una tragedia, es otro de los grandes orgullos sí, del programa universal de vacunación, que también más o menos en los años 80 se empezó a fortalecer. Estamos acostumbrados como miembros de la OCDE de estar siempre en los últimos lugares. Bueno, un indicador en que México estaba hasta arriba era en cobertura de vacunación y en lo completo del esquema de vacunación. Y por eso es que no había habido casos internos autóctonos de sarampión, ni había habido una sola muerte. La última muerte por sarampión en México fue en 1995. Entonces, esas son pruebas de que no todo lo que había antes estaba mal, y que llegar a destruir sin tener claramente con lo que lo vas a reemplazar es una pésima forma de gobernar. Entonces, todo eso pasa ahora. Ahora, yo pienso que el sistema de salud, a pesar de todo eso, es un sistema con gran capacidad de resistencia, con gran fortaleza, ha podido salir adelante de muchas crisis, porque hay un equipo de personal de salud, los médicos y médicas, los enfermeros y las enfermeras y el resto del personal de salud, es gente con una enorme vocación de servicio. Tenemos instituciones de clase mundial como son los Institutos Nacionales de Salud y muchos de los otros hospitales de especialidad. Hay un sistema que, aunque con debilidades, está presente en todo el territorio nacional. Un sistema que ha tomado décadas y generaciones de trabajadores de la salud construir. Y aunque se ha hecho algo de daño, la esencia de ese sistema todavía está ahí. Y creo que con el apoyo, un apoyo extraordinario, va a poder hacer frente a la emergencia. Pero yo espero que esto sea verdaderamente una llamada de atención a que no se puede gobernar con esta énfasis ideológico en que todo estaba mal. Había muchas cosas mal, entonces hay que enfocarse en corregir eso, pero no destruir lo que estaba bien. Entonces, respuesta, creo que aunque se han debilitado algunos procesos, yo tengo confianza en que nuestros trabajadores de la salud y las instituciones, sobre todo las instituciones de vanguardia en el sistema de salud, van a poder hacer frente siempre y cuando las autoridades dejen de minimizar, pongan el ejemplo. El liderazgo empieza con una conducta ejemplar y desde arriba tiene que haber el ejemplo del distanciamiento social, de la higiene de manos, que es un elemento fundamental, porque este virus tiene esta característica de que sí permanece en superficies, entonces hay que estar limpiando constantemente y esas superficies se pueden tocar. Entonces el lavado de manos con agua y jabón, y si no hay agua y jabón, entonces con gel que tenga al menos 60% de alcohol, el virus se muere. El virus de hecho es bastante débil y se muere con esas medidas simples.
pero necesitamos que desde arriba se ponga el ejemplo. Claro. Y que no haya un mensaje que están diciendo los expertos y una conducta que vemos en muchos líderes de la vida pública que contradicen lo que están diciendo los expertos, porque eso es lo que crea confusión y lo que debilita estas acciones comunitarias que se tienen que tomar hoy con toda urgencia. Julio, te agradezco mucho que te hayas desvelado allá en Miami. Cuídate, cuídate. Gracias. Te vemos cuando puedas venir a México. Quién sabe cuándo vaya a poder ser eso, pero te agradecemos mucho y te estaremos contactando, Julio. Muchas gracias por tu participación. Gracias, Leo. Muchas gracias y que todo vaya bien. En mi corazón, en mi espíritu y mi pensamiento siempre están con México y espero que salgamos adelante de este proceso. Vamos a salir adelante. Yo tengo además mucha esperanza en que hay soluciones que la ciencia está produciendo y creo que la otra gran lección es que no hay que recortar la inversión en ciencia, porque ahora en momentos como estos cuando lo necesitamos. Pero se están generando soluciones y creo que vamos a salir adelante, pero todo el mundo tiene que jalar parejo en estas medidas de distanciamiento físico y de aislamiento de los casos. Te agradezco mucho, Julio. Fuerte abrazo hasta Miami. Gracias a Julio Fren, que hacemos una breve pausa. Regresamos con nuestra mesa de debate.